Vemos el archivo en Word, ¿sí? ¿Alguien me confirma? Sí, licenciado. Ya, entonces estoy volviendo a colgar el ejercicio que tienen que hacer, aclarando algunas cosas que sus compañeros de los otros cursos me han pedido. En este caso, lo que está con rojo es lo que estaríamos aclarando, es la misma práctica, pero con algunas aclaraciones. En este caso, por ejemplo, en el caso de la compra del activo del terreno, estoy aclarando, dice que por política de la empresa, todo lo invertido es parte del activo. Enseguida vamos a ver que el valor del activo está acumulando todos estos valores que es IMT, Impuesto Municipal a la Transferencia, protocolización, etcétera. Y en la dirección de YouTube que les voy a mandar hay una charlita, un cursito corto de lo que es el IMT, ahí lo van a entender un poquito mejor. ¿Listo? Lo mismo estoy aclarando aquí en la compra de la maquinaria y equipo, el equipo pesado y algunas otras cosas que tienen que ver con aclaraciones que les estoy haciendo, ¿ya? Entonces lo que está con rojo en el archivo que van a tener son las aclaraciones y lo que tienes que tomar en cuenta para hacer el ejercicio, ¿ya? Yo entiendo que hay un poquito de, digamos, un cierto nivel de complejidad en la práctica, pero es la manera, es mi manera de actuar, es mi manera de enseñar. No te puedo, si bien te pasa un ejercicio muy facilito, ¿no? El primer ejercicio de preparación, que era, por ejemplo, terreno contra banco, aquí vas a ver que el ejercicio es el mismo, pero con estas particularidades que hay que tomarse en cuenta que es en la vida real y que si bien no lo has visto, digamos, en contabilidad, tienes que entender que en la vida profesional es un poquito distinta las cosas y dentro de ello tienes que saber cuál es la realidad de, por ejemplo, compra en este caso de un terreno. Ya, entonces estoy volviendo a colgar, voy a habilitar en un momento más el Classroom, voy a volver a colgar este ejercicio, voy a colgar esta charla de Zoom que estamos teniendo para que ustedes la puedan repetir en algún momento. Entonces, para terminar esta parte, este documento es el mismo de la práctica, solamente lo que está con rojo es alguna aclaración o alguna cosa que tienes que tomar en cuenta para el ejercicio, ¿ya? Dejo de compartir pantalla y me voy a ir a mi ejercicio. Ahora sí, ¿no? Estamos en pantalla, ¿no? Excel, ¿sí? Sí, licenciado. Entonces, vamos a empezar a hablar del ejercicio. A ver, hemos dicho que la fase de preparación tiene que ver con la construcción de mina. Han visto ya en el video un poquito explicando entonces. Hemos dicho que como cualquier empresa, ¿no? Las empresas tienen que de alguna manera empezar a constituirse. En el caso, por ejemplo, haciendo la comparación con la empresa comercial. El año pasado han tenido clases seguramente con sociedades, constituíamos la sociedad y en ese momento empezamos a trabajar. Es decir, hoy día constituimos una sociedad, en la semana constituimos, es decir, publicamos nuestra acta de constitución, vamos en un notario, hacemos la acta de constitución, etcétera. Ya al fin de semana, la próxima semana empezamos ya a vendernos, ¿cierto? Eso era lo básico de lo que hemos visto en sociedades y que de alguna manera también es la realidad de una empresa comercial. Hola. No necesita mucho, mucho trámite, digamos así, ¿no? Obviamente hay distintos tipos de sociedades también. Pero en la empresa minera, el construir una empresa, el poner, el hacer toda la infraestructura para una empresa minera se toma años, hasta inclusive 5 años, como el caso de la empresa minera San Cristóbal y otras más. Entonces, dentro de ello, en este momento de constitución, no estamos todavía en fase operativa, es decir, ya de producción. Y ese momento se llama preparación o construcción de mina, ¿ya? Dentro de ello, entonces, las empresas tienen un documento que se llama el presupuesto de inversión, donde el socio está poniendo 1.000 bolivianos, dice de los 1.000 bolivianos, 500 se van a convertir en activos y 500 puedes pagar, por ejemplo, sueldos, etcétera, a aquellos que van a organizar la mina, ¿te ubicas? Entonces, dentro de ello, en ese documento de inversión, llamado presupuesto de inversión, yo tengo que saber identificar qué es activo y qué no es activo, ¿no?
No solamente activo, sino activo fijo, sino cualquier tipo de activo. Por ejemplo, si yo te adelanto a ti, te contrato a ti para que construyas un edificio, no va a ser hoy, ¿no es cierto? El edificio va a tardar un año, digamos. Entonces te voy a ir dando de poco a poco el dinero. Es decir, vale $100,000 el edificio, hoy te doy 20,000 para que empieces. Terminas mañana la obra fina, digamos, o la obra gruesa, perdón, un 50,000. Terminas la obra gruesa, ya te he dado 70,000, ¿no es cierto? Otros 30,000 más necesitas para la obra fina, te doy los 30,000 y fin de año, digamos, cuando me estés entregando el edificio, yo te voy a dar los 10,000 que te faltaban, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo un activo transitorio. Entonces cuando hablo de activo en este documento de inversión denominado presupuesto de inversión, yo tengo que saber identificar qué es activo y qué no es activo. Y aquello que no sea activo lo voy a registrar en esta cuentita que ven en la pantalla que se llama costo de preparación. Esa es la particularidad de esta cuenta denominada costo de preparación, que nos va a ayudar a acumular todo aquello que no sea activo, pero que de alguna manera yo tengo que rendir cuentas qué cosa se ha gastado, qué se ha invertido en preparar la mina o desarrollar la mina. Esa es la particularidad de este proceso. Primero, que se está organizando o construyendo la mina, y una mina es bastante grande, ¿no es cierto? Se toma su tiempo. Todo aquello que yo pueda identificar como activo, activo fijo, activo en tránsito, activo inventario, etcétera, etcétera, inclusive el dinero que lo tenga en banco, lo voy a identificar propiamente como activo. Cuando esté invirtiendo en preparar la mina, limpiar tierra, construir, pagar honorarios, comprar comida para los trabajadores, etcétera, todo eso lo voy a registrar en costos de preparación. Esta cuenta costos de preparación es bien importante porque nos ayuda a acumular cuál es la inversión que estoy haciendo en esta fase de preparación en cumplimiento a la norma de información financiera 6 y políticas contables que cada empresa tiene. Esas son las particularidades de la empresa minera, no es como la empresa comercial que empezamos inmediatamente a trabajar. ¿Listo? Entonces, esas dos cosas que tienes que tomar en cuenta en esta práctica. Lo que sea activo, voy a contabilizarlo como activo, y aquello que signifique preparar la mina, que no es activo, gastos, inversiones en cosas no tangibles principalmente, lo voy a registrar en la cuenta costos de preparación, que me ayuda a entender cuánto estoy invirtiendo en preparar la mina. ¿Ya? Dentro de ello, en la práctica, entonces dice que estamos comprando un terreno para viviendas rurales, ¿no? Por 920,000. Y dentro del mismo enunciado dice, a diferencia del primer ejercicio que les he pasado, donde decía, se compra un terreno por 920,000 contra banco, pagando con banco 920,000. Así de fácil es en aula, pero en la vida profesional es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque cuando yo compro un terreno, tengo que pagar a la alcaldía donde esté comprando el terreno, la alcaldía del Alto, la alcaldía de La Paz, en el caso de nuestro ejercicio, la alcaldía de Tipuani, ¿sí? Yo tengo que pagar el impuesto municipal a la transferencia, que es la compra y venta de bienes inmuebles, terrenos, casas, departamentos, etcétera, y su tasa es el 3% sobre el valor. Ya van a ver con más detalle en el video que les voy a pasar. Lo único que les voy a pedir que me regalen un like o también compartan sus videos para que muchos compañeros también tengan ese tipo de información. Entonces, sobre estos 920,000, yo calculo el 3% del impuesto municipal. El impuesto municipal había sido 27,600. Como todo gasto, como toda transferencia de compra y venta, tengo un gasto legal, un notario, ¿no? El cual me va a hacer la transferencia del derecho propietario. Dice en el enunciado que estoy pagando 3,000 bolivianos. Estos bienes inmuebles tienen que ser registrados en una institución que se llama Derechos Reales, donde en el país todos los bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos deben registrarse en Derechos Reales. Aquí en La Paz, por ejemplo, allá en la calle Sucre, allá subiendo por el Faro Murillo, están las oficinas de Derechos Reales, está en Achucalla, no sé si estás en Achacachi hay también Derechos Reales, etcétera. O sea, todos los bienes inmuebles deben registrarse en esto, ¿ya? Ahora, las normas contables, la norma internacional de contabilidad número 16 y hoy la NIF 18 hablan de los activos fijos.
¿Qué es un activo fijo? Dice, todo aquel bien que va a ser usado en el proceso productivo. En este caso, nuestros terrenos van a ser usados en el proceso productivo. Así, o sea, ingeniero, tenga que dormir en una vivienda y al frente está la fábrica, si quieres, o la empresa minera. Ese terreno es pues activo fijo porque el hecho que la empresa minera me dé a mi vivienda ya significa que esa vivienda está siendo usada para que yo no vaya y vuelva todos los días de la ciudad de La Paz a la mina y duerma ahí, ¿no es cierto? Entonces ya se está usando en el proceso productivo. Obviamente ahí surgen las políticas contables. ¿Qué va a ser, por ejemplo, activo fijo? ¿Qué no va a ser activo fijo? ¿Hasta cuándo? Etcétera. Más adelante les voy a direccionar a un seminario de políticas contables también. Entonces, esta norma, la norma internacional de contabilidad número 16 y la NIF 18 dice, el valor del activo es la compra del bien más todo lo relacionado. ¿Qué es lo relacionado? El pago del impuesto, los gastos legales, los derechos reales, etcétera. Porque no puedo comprar un terreno y no registrarlo en derechos reales. O sea, sería ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes tu derecho propietario. Compras un terreno, no lo registras, mañana yo me entro a tu terreno, lo registro en derechos reales, ¿a quién le pertenece el terreno? A mí, porque yo he registrado eso en derechos reales. Entonces, son procedimientos que ustedes los tienen que conocer y lo van a ir conociendo poco a poco en la vida profesional, pero tampoco lo podemos hacer tan facilito el ejercicio, ¿ya? De ahí entonces que el valor de este terreno surge los 953.360, que es la suma de todos estos valores. Ahí está un poquito la confusión de muchos compañeros de los anteriores cursos, me han comentado que no se ubican, dicen, ¿no? Entiendo que no se ubican, pero bueno, es la manera de actuar en el país. Hay muchas más cosas aquí, por ejemplo, si el terreno está mal, digamos el nombre, hasta el puntito del nombre, el hecho de que el que te esté vendiendo sea casado y no lo haya registrado, que sea casado en derechos reales, es un trámite que hay que hacer. Muchos de ustedes quizás han visto ya esta parte de lo que se tiene que hacer en derechos reales, pero todo eso pesa. Entonces, hasta esos gastos de regularización del nombre del anterior dueño va a ser parte del activo, por lo menos en cumplimiento a la norma internacional de contabilidad número 16 y a la NIF 18. No podemos alejarnos en nuestro registro contable de esto. Ya entonces, particularidades que lo van a tomar en cuenta. Continuando con nuestro ejercicio, dice que compramos, dice, ¿no? Máquinas, ¿no? Y equipos para inventario y el 50% es traspasado, dice, a costo de preparación. Entonces aquí está con rojo en la pantalla. Cuando hablamos de maquinaria y equipo, lo primero que se nos ve en la cabeza, ¿qué es? Activo fijo, ¿sí? ¿Sigue siendo activo? Sí. ¿Lo puedo identificar como activo? Sí, pero ya no como activo fijo, sino como inventario. En la empresa minera hay muchas cosas que no son activo fijo, por ejemplo, las palas, los picos, las carretillas, no sé, los alicates, todo tipo de herramientas, ¿no? Inclusive, no sé, alicates, ¿cómo llamarle? Alicates hidráulicos, por ejemplo, ¿no? Que son unos alicates bastante grandes que usan los bomberos, por ejemplo. No son, pues, activos, sino son inventarios. Entra inventario una pala, está en el almacén. Mañana, así valga el término, al minero le voy a entregar la pala. No es activo fijo, esa pala se puede romper mañana, ¿no es cierto? Entonces, son políticas contables que ustedes tienen que tomar en la empresa minera. Por eso aquí en el asiento 2 dice, se está comprando maquinaria de equipo para inventario. En inventario lo estoy identificando como activo, en este caso ya no activo fijo, sino inventario, básicamente un activo realizable, y de ese inventario dice el 50% se está entregando para que se prepare la mina. Entonces aquí estoy registrando la compra, inventario de maquinaria de equipo contra banco, y estoy entregando a costo de preparación una maquinaria como cuenta de gasto también, ¿no? ¿De dónde está saliendo? Del inventario de equipo, ¿ya? Ahora, dice, se compra como factura. Aquí tengo un cuadrito, sus compañeros también, y quizá ustedes no han entendido la primera parte de exploración, donde decimos lo siguiente. En una empresa comercial, la venta es el hecho impositivo que de acuerdo a la ley 843 se debe calcular el IVA del 13% cuando existe una venta
y esa venta es un hecho impositivo. Por ello calculamos el débito fiscal en el momento de venta y cuando yo compro algo contabilizo el crédito fiscal por el 13%. ¿No es cierto? En una empresa minera, el hecho generador también es la venta de mineral. Es decir, la empresa minera, el objetivo de la empresa minera es vender mineral. Cuando exista venta de mineral, que es el mismo hecho impositivo de la empresa comercial, prima la ley 565, ya no la ley, por lo menos ya no la parte de la ley 843 del IVA, y dice que para las empresas mineras, cuando vendan minerales, deben aplicar la ley 565 y calcular la regalía minera, ya no el IVA, ¿ya? Por lo menos aquellas empresas que producen minerales de la corteza terrestre, es decir, las productoras. Entonces, las productoras pagan regalía minera y ya no IVA. Por eso, cuando hagamos de aquí a una semana, ya les voy a pasar la nueva fase, que es la fase de producción, ¿sí? Cuando ya estamos produciendo ese mineral que hemos producido, lo vamos a vender. Pero cuando vendamos, no vamos a pagar el IVA, vamos a pagar regalía minera, ¿no? En distintos porcentajes, etcétera, que más adelante vamos a ver. Entonces, si sé que en el futuro no voy a calcular el IVA, no voy a calcular el débito fiscal, cuando esté comprando, en este caso, inventarios de maquinaria y equipo, por ejemplo, no voy a calcular el crédito fiscal IVA. Por eso es que aquí no estoy contabilizando el crédito fiscal IVA. Esto quiero que quede claro. La empresa minera sí va a pagar impuestos en el hecho generador, que es la venta, pero no el IVA, sino la regalía minera, que tiene distintos porcentajes en relación al tipo de mineral, etcétera, etcétera. Es por eso que cuando yo compre en esta fase de preparación, en la fase de exploración, inclusive en la fase de producción, puedo estar comprando, sigue equipo de maquinaria, puedo estar pagando honorarios, etcétera, que me facturen inclusive. No voy a calcular el crédito fiscal porque en el futuro, cuando yo esté vendiendo, no voy a calcular el débito fiscal IVA. Ya eso que quede claro a manera de repaso. Por eso es que aquí en el asiento 2 estoy comprando maquinaria con factura, no contabilizo el IVA y dice el 50% se entrega a preparación mina. Entonces empiezo a registrar esta cuentita que se llama costos de preparación, que de alguna manera me va a ayudar a entender cuánto estoy invirtiendo en la producción minera, ¿no? En este caso en la preparación, construcción de desarrollo de mina, ¿sí? Términos mineros, desarrollo, preparación, etcétera, pero básicamente la organización, ¿no? La organización de la mina, ¿listo? Luego dice que compramos maquinaria y equipo. Mira, a diferencia del anterior asiento, a diferencia del anterior que aquí estamos comprando inventario, a diferencia de esto, hoy estoy comprando aquí activo fijo. Aquí si quieres en el inventario activo realizable y aquí activo fijo. Pero siguen siendo activos, es la clave, eso quiero que identifiques en este proceso. Todo aquello que se puede identificar como activo, lo registro como activo, independientemente que sea activo realizable, fijo, tránsito, lo que tú quieras. Entonces lo estoy identificando que es activo y ciertas cosas de este activo inclusive podrán ir a preparación y más adelante seguramente ciertas cosas que ya no directamente los voy a identificar como parte de preparación. Pero ¿de dónde sale? Dices 351,000. En nuestro ejercicio dice, ¿no? Se compra 3 máquinas, dice, ¿no? Cada una a 100,000 bolivianos. Una nueva y 2 usadas, dice. Cada una a 100,000 bolivianos. Una máquina nueva a 100,000 bolivianos. Otra máquina usada a 100,000 bolivianos. 2, dice en este caso, 200,000 bolivianos. La máquina nueva es facturada, dice en el enunciado. Entonces lo estoy sacando, digamos, de Toyosa, ¿no? En este caso, digamos, un equipo de compresora de aire, digamos, ¿no? Entonces dice, lo estoy contabilizando como, en este caso, nueva, ¿no? Y 2 usadas, pero cuando compro usada, en el caso, por ejemplo, de comprar de la 16 de julio, por ejemplo, hay muchos motores que se compran 16 de julio, por ejemplo, ¿sí? Tengo que pagar también el impuesto municipal a la transferencia si compro un vehículo usado, ¿no? De la 16 de julio, igualito tengo que ir a la alcaldía del Alto de La Paz, hacer transferir a mi nombre, etcétera, pagar el impuesto municipal a la transferencia también,
3% 200.000, 6.000. Y obviamente, ¿no? Voy a llevarle a un mecánico, ¿no? Por más que en la 16 de julio me vendan un autito bien lustradito, limpiecito, etcétera, tengo que llevarlo a un mecánico para que mínimamente me haga cambios de aceites, revisiones, no sé, ¿no? De cambio de correas, puedo hasta comprar llantas, etcétera, etcétera. Entonces, la revisión del mecánico 45.000, que puede ser facturado o no también, igualito, cumpliendo el mismo principio de la norma internacional de contabilidad número 16 y NIF 18, el valor de los activos va a ser la compra del equipo nuevo, más los usados, más todo lo que represente, ponerlo en punto técnico y punto de vista legal, hasta que esté listo para ser usado. De ahí salen los 350.000, cumpliendo esa norma de contabilidad número 16, la NIC, la norma internacional de contabilidad número 16, que inclusive ustedes lo pueden buscar desde videos en el YouTube, ¿no? Para entender un poquito más qué había sido el activo fijo, qué había sido la norma 16, inclusive les he colgado un poquito de información también en la página del Classroom, ¿no? Continuando con nuestro ejercicio, entonces, dice que estoy adelantando, estoy contratando, dice, una empresa para que me construya un edificio. Entonces, contabilizo una cuenta transitoria que se llama edificios en construcción, un activo fijo, como su nombre dice, que está en construcción, y que dentro de ello dice, estamos pagando o estamos entregando el 30% de 450.000 al momento de firma del contrato, para que la empresa constructora empiece a construir. 135.000 que sale de banco y lo estoy registrando en edificios en construcción, ¿no? Los 405.000, que significa, dice, parte de los 90% de esa cuenta, y además una boleta de garantía por cobrar, ¿no? Una deuda que si no me cumple la empresa constructora, entonces le voy a cobrar a través de una boleta de garantía al banco. Ambos suman el total del edificio, el contrato de 450.000. Solamente le estoy dando efectivo el 30%, 135.000, y estoy asumiendo una deuda por pagar de los 315.000, ¿no? Entonces, igualito, lo he identificado como activos, ¿no es cierto? En el otro caso, dice, se construye, no, se compra cemento o se entrega, dice, de inventario cemento para construcción de un muro de contención. Entonces estoy llevando a una cuenta también de activo que se llama obras en construcción, ¿no? Por un uso de cemento y que ha salido desde el inventario de materiales, ¿no? De esta manera, entonces, lo único que quizá en el ejercicio está un poquito, digamos, complejito, digámosle así, es que de alguna manera estoy pidiendo que uses un Cardex. Si se cortara por sí el Classroom, perdón, el Zoom, vuelven a ingresar con la misma, con el mismo link, ¿ya? Tenemos hasta las 11 para volver a entrar. Un poquito vamos a avanzar más de media hora, pero vuelven a entrar si se cortara, ¿listo? Entonces, la única particularidad es esta, ¿no? Es esta. Un favorcito, antes de que se cuelgue y por ahí alguien no puede entrar, entren al chat en su pantalla, aquí al chat del Zoom, y envíenme por favor su nombre completo para que vea una lista de asistencia, ¿ya? Su nombre completo, nada más. Ya, continuamos con el ejercicio entonces. Lo único que te piden quizás es que hagas un poquito de Cardex, ¿no? Ahí te digo, por ejemplo, el saldo inicial del cemento era de 40 bolivianos, 40 unidades, te dice, ¿no? Dice después, existe una compra, ¿no? Existe una compra, dice, la compra número 1 de 150 unidades, 65 bolivianos, la compra número 2, 200 bolsas a 65 bolivianos, es un poquito para que practiques el Cardex, ¿no? Y te dice, se entrega a construcción 200 bolsas, dice, el método de utilización de Cardex es el web, te dice. Inclusive no tendrías que hacer Cardex, porque ya viendo la lógica y un poquito ya el análisis del enunciado, si la última compra es de 200, y te estoy diciendo que están saliendo 200 unidades y se utiliza el sistema web y el costo no ha variado, ya no tienes que hacer ni Cardex, ¿no es cierto? Entonces, a veces un poquito nos choqueamos con el enunciado, ¿no? Pero te das cuenta, puedes hacer el Cardex y también si utilizas la lógica contable, la lógica del enunciado, ya no necesitarías hacer Cardex porque están saliendo 200 unidades
el método es webs, la última entrada debe ser la primera que sale, e inclusive así te diga PEPS, ¿no? O no sé, de alguna cosa, por ejemplo, hoy la compra número 1 te dijera, entonces el precio no ha variado. Entonces no es, digamos, muy necesario hacer CAREX, pero puedes hacerlo aquí como estoy mostrando en el enunciado. ¿Ya? Seguimos en el ejercicio. Los costos de preparación, ¿no? Los costos de preparación. Dice que se entrega a preparación, máquina A, máquina B, máquina C, a 5,000 cada una. Dice, ¿no? X cosas, ponte palas, no sé, lo que sea, se está entregando de inventario de maquinarias, ¿no? Con sus costos. Entonces ya estoy contabilizando la cuenta costos de preparación. Como ves aquí en el ejercicio, mira, aquí tengo mi mayor de costos de preparación, ¿sí? Me está ayudando a acumular qué cosa no he podido identificar como activo. ¿Qué se había usado en preparar la mina? Una máquina por 290,000, otra máquina A, B, C de 5,000 cada una, herramientas por 60,000, suministros, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo en el asiento, pero esa es la función de este mayor de costo de preparación, de esta cuenta costo de preparación, ver cuánto había invertido en esta fase de preparación que no es activo fijo, ¿no? Por ejemplo, el terreno no está aquí, si te das cuenta, mira, el terreno no está aquí. ¿Por qué? Porque es activo fijo. Aquello que no ha sido activo fijo, lo he registrado exclusivamente en esta cuenta costos de preparación, que significa la preparación de la mina, ¿no? O sea, preparar la mina, desarrollar la mina, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, esa es la función de esta cuentita costo de preparación, ¿ya? Y como te dije aquí, estábamos viendo la obra en construcción, puedes no hacer un CAREX. No estoy pidiendo en la práctica me presentes CAREX, pero parte de tu formación profesional debe ser que ya tengo que mínimamente saber hacer CAREX y si no, saber, ¿no? El método y saber ciertas cosas. Te voy a direccionar también algún video, ¿no? Lo llevo a esta parte con más detalle si quieres en una gestión de almacenes y también en la materia de contabilidad de costos. Tal vez ahí te puedo direccionar también el videíto para que tú lo vayas repasando un poquito más. ¿Listo? Así que tenemos bastante material para que lo vayas viendo. Sin ningún costo, nada, te lo voy a direccionar. El único costo será que me regales un like y compartas, nada más. Y te vuelvo a repetir, si quieres una certificación para tu currículum, me dices, yo te lo voy a dar el certificado por unas 5, 7, 10, 12, 15 horas de formación. Pero es a manera de cuates, ¿no? Nada que ver con el instituto, etc. Continuamos entonces. Dice también que se compra herramientas, palas, por ejemplo, se paga con banco. Todo facturado, ya sabes que no tengo IVA aquí, ingresa al inventario de herramientas y sale del banco. ¿Por qué? Pues se está pagando en efectivo. Una vez que ingresa al inventario, dice se entrega a preparación. Sigo acumulando aquí el costo de preparación por herramientas que han salido del almacén, alicates, tantas herramientas que existen en la empresa minera, ¿no? Amoladoras, etcétera. Alguien me dirá, un amolador es un activo para un taller no sé, de artesanía, un taller carpintero, digamos, de carpintería. La amoladora puede ser activo, pero para una empresa minera, una amoladora es simple y llanamente gasto, es costo, si quieres, ¿no? ¿Cuánto vale una amoladora? Ponle 800 pesos. 800 bolivianos para una empresa minera, pues, como vulgarmente se dice, ¿no? Un pelo del chancho, así que no todo es activo fijo por si acaso. Entonces, ese es lo que dice este 108 y este 109. Compramos el inventario y lo llevamos a preparación, ¿no? Luego dice que se compra, por ejemplo, suministros, en este caso gasolina. Estoy comprando gasolina, inventario de suministros, estoy pagando con banco. En el enunciado no dice el costo de 372. Sus compañeros me preguntaban y me decían, pero dice, ¿a qué